Agradezco al Señor, hermanos, una vez más por su amor y su misericordia. La palabra del Señor, hermano, nos exhorta a tener en cuenta este gran llamado que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Y es importante que tomemos en consideración, ¿cierto?, la magnitud de este llamado, la importancia del llamado, ¿cierto? Y la elección que el Señor, ¿cierto?, tuvo para con nosotros en este llamado. Por lo tanto, es algo especial. La verdad es de que, así como Israel, hermanos, todos nosotros como pueblo de Dios, hemos pasado por periodos de altos y bajos, ¿cierto? Y muchas veces, aunque estamos insertados en un mundo de apostasía, ¿cierto?, que dice creer, pero no cree. Eso es apostasía, porque rehúsan creer lo que mismo dicen creer. Muchos han sido iluminados por la palabra del Señor en una predicación a la calle, en una prédica por la televisión, en la radio, por un amigo que les habló, a veces asisten a las iglesias, pero rehúsan, ¿cierto?, la palabra del Señor con corazones endurecidos. Así pasó con Israel cuando estaba en el periodo, ¿cierto?, del profeta Elías, porque estábamos en un periodo en donde estaba reinando Acab y su mujer Jezabel, que sabemos que Jezabel mandó a matar todos los profetas de Dios. Y el profeta Elías, ¿cierto?, era un faro de Dios en medio de la apostasía. Era un profeta usado, ¿cierto?, por Dios, y era el portavoz de la palabra, del mensaje de Dios, como lo hace hoy en día cada predicador, como lo hace usted también cuando habla de su Señor. Usted se convierte en un faro de verdad. Ese faro de verdad, las palabras que Dios pone en su boca, ¿cierto?, inspiradas por la misma palabra y el Espíritu Santo, comienzan, ¿cierto?, a tener afrenta con la mentira de hoy en día. Y la verdad es que Elías había tenido grandes victorias, constantemente estaba viendo la mano poderosa de Dios, e inclusive cuando se, ¿cierto?, enfrentó a todos los profetas de Baal, un Dios falso, ¿cierto?, un Dios inexistente, que no es real, no existe, en el Monte Carmelo, ¿cierto? Conocemos un poco por lo menos de esa historia. Él experimentó, Elías, la poderosa mano de Jehová, y sin embargo, tras muchas victorias, hermano, Elías se encontraba desanimado y huyendo. Y esto se lo digo para que usted lo tenga en consideración, porque muchas veces creemos que el llamado va a ser parejo en nuestra vida. Vamos a tener una vida pareja, pero la verdad es que es de altos y bajos. A veces nos vamos a encontrar en victoria y a veces nos vamos a encontrar desanimados, y no por eso dejamos de ser llamados. No por eso dejamos de ser llamados hijos de Dios, aunque muchas veces nos encontremos en persecución espiritual. Este es un momento de desesperación, ¿cierto?, para el profeta. Pero Dios en ese momento le encarga una tarea fundamental, que es ungir a un sucesor. En medio de la persecución, Dios le da una labor específica. Entonces muchas veces también pensamos que en medio de todos nuestros tormentos, Dios no nos sigue dando órdenes. Creemos que es un momento de descansar en medio del tormento. Creemos que es un momento, ¿cierto?, de encerrarnos en nuestra cápsula de desesperación. Pero Dios sigue enviando a sus profetas a continuar con el trabajo. Vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 hasta el 21. ¿Sí? El Señor nos bendiga. Hago toda esta introducción para que entienda, ¿cierto?, el contexto de lo que estamos hablando, hasta llegar ahora a este punto muy importante que vamos a reflexionar hoy. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 hasta el 21. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, nos ponemos de pies y en reverencia damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Partiendo él de allí,
halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, tome su asiento, que el Señor le bendiga. Podemos ver cómo este pasaje, hermanos, no es solamente un evento histórico, sino que nos ofrece realmente profundas lecciones, como cada segmento de la palabra del Señor. Y hoy vamos a grandes aspectos, ¿cierto? Vamos a ver la vocación del llamado recibido por el sucesor de este varón Elías, que se llama Eliseo. Vamos a ver la vocación del llamado recibido, lo que significa el verdadero discipulado y la necesidad de romper totalmente con el pasado para abrazar el futuro que Dios tiene preparado. Y a menudo, a la verdad, los detalles, ¿cierto?, pasan desapercibidos, como siempre, ¿cierto? Como cuando nos dan una rica comida con un detalle y a veces somos muy brutos, ¿cierto? Y llegamos y con tanta hambre no nos damos cuenta en el detalle que nos pusieron en el plato, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Así muchas veces también pasa con la palabra del Señor. Solamente consideramos lo macro para muchas veces despreciar esos detalles que el Señor, ¿cierto?, con una mano excelsa pudo trazar en nuestra Biblia. La verdad, todo es importante. El primer punto es este llamado inesperado que tiene este joven Eliseo. Elías es el que yo le vengo contando, ¿cierto?, de todo lo que había sucedido. Lo están siguiendo, lo quieren matar. Él es uno de los últimos profetas según él, aunque la verdad habían muchas rodillas que no se habían doblado, ¿cierto?, ante dioses ajenos. Le dice el Señor: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí escondido? ¿Qué haces con depresión? ¿Qué haces ahí triste? Si has visto mi mano poderosa a tu favor. ¿Por qué has olvidado lo que Dios ha hecho por tus manos, hermanos? ¿Por qué has olvidado esas respuestas en oración que el Señor te ha dado en tu intimidad de tu hogar? Cuando nadie te ha visto orar, el Señor ha respondido esas oraciones. Nadie puede decir aquí que el Señor no ha respondido por lo menos una de sus oraciones. Y la verdad es de que Elías es mandado en medio de la tristeza, en medio del desánimo, ¿cierto?, en medio de la huida. Se le encarga la tarea de ungir un sucesor, y ahí es donde encuentra, ¿cierto?, a Eliseo. Siguiendo la dirección, ¿cierto?, de donde lo enviaba el Señor al profeta Elías, encuentra a Eliseo en un escenario de trabajo agrícola, ¿cierto?, en donde está con los bueyes y con la yunta de bueyes, está arando un terreno, ¿cierto?, para que vea que el Señor no necesita, ¿cierto?, de grandes ingenieros para poder llevar a cabo lo que Él desea hacer, sus propósitos aquí en la tierra. Pero esta descripción, hermanos, la verdad que no carece de importancia, pues está cargada de significado. Primeramente vamos a ver las 12 yuntas de bueyes, que, como le digo, es uno de los puntos que se pasan por encima. Porque ¿qué significaba que este varón tuviera 12 yuntas de bueyes? Esto significa que no era un varón cualquiera, pues a lo más una persona araba con uno o con dos bueyes. Pero una yunta de 12 bueyes era algo significativo para aquel varón. La verdad es de que el simbolismo que podemos ver aquí en esta lectura es que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él mismo manejaba la última, lo que demuestra que él tenía una riqueza y una posición social especial. Él no era un varón
¿cierto?, de por ahí. La verdad es de que este varón tenía riquezas y tenía una posición social importante, pues arar con 12 yuntas de bueyes indicaba una considerable riqueza y una posición social elevada, porque la mayoría ni siquiera tenía para arar, la mayoría no tenía para comer, la mayoría podía arar con 1 o 2 bueyes, pero este joven, el cual el Señor está llamando, ¿cierto?, tiene grandes posesiones en sus manos, grandes expectativas para su futuro, tiene grandes, ¿cierto?, cosas terrenales en sus manos, no como aquel joven rico que tenía tanto pero no quiso seguir a Jesús. Aquí vemos la contraparte. También hay gente que tiene mucho para esta vida, pero sí decide tomar en cuenta el llamado. Eliseo no era un hombre pobre, hermano. Era un hombre de grandes terrenos y muchos bienes. Y lo que hace al sacrificar los bueyes y quemar los yugos es aún más significativo, pues él con esto demuestra dejar toda su vida anterior, ¿cierto?, atrás. Porque esto no era simplemente una renuncia para ahora ser pobre, sino es una renuncia a la comodidad y a la seguridad económica. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a recapacitar en el llamado que Cristo nos ha hecho? Porque sin duda todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados. Pero ¿cuáles son tus bueyes? ¿Cuáles son tus yugos que no te dejan avanzar, pues te tienen atados al pasado que el Señor quiere que dejes atrás? Versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Es interesante ahora el manto, ¿cierto?, del profeta. En aquel tiempo los profetas, ¿cierto?, en su mayoría tenían y poseían un manto. Era algo grueso, un manto exterior que los cubría. La mayoría de las veces era de pelaje, ¿cierto?, pero también tiene simbolismo este manto. Primeramente, y antes de pasar, ¿cierto?, más allá, quiero que entienda que el manto de Elías significaba y simbolizaba autoridad. Y cuando Elías echa sobre, ¿cierto?, Eliseo su manto, le hace una transferencia, ¿cierto?, un traspaso, tal cual como el Señor lo había mandado en medio de su desesperación a ungir a un sucesor. Entonces, en medio de toda esta tormenta, el profeta echa su manto sobre aquel Dios, le pone en su corazón, y este se convierte en el sucesor, hermanos, de Elías. Y es interesante que Elías no pronuncia ni una palabra en este primer encuentro, sino que solo echó sobre él su manto. No le dice, ¿sabes qué? A ti el Señor te ha escogido. ¿Sabes qué? El Señor me mandó y sabes que vengo en esta tarea. Sino que simplemente y mudo echa sobre él su manto. Entonces, nosotros muchas veces, hermanos, no entendemos los mensajes subliminales, ¿cierto? Y necesitamos instrucciones tan, ¿cierto?, específicas para hacerlo todo. Pero este varón debe haber sentido dentro de él, y me refiero, ¿cierto?, a este joven que recibe el llamado, Eliseo, debe haber sentido esa transferencia de poder. Debe haber sentido esa transferencia de misión. El manto representa, ¿cierto?, esta autoridad traspasada, profética, a este nuevo hombre. Cambiarás de solamente trabajar en lo terrenal a trabajar en lo espiritual. E inclusive tu mismo trabajo con las 12 yuntas de bueyes ya son un simbolismo a quienes serás enviado, a las 12 tribus de Israel. No será solamente que le hablarás a unos pocos, sino que cuando tú recibes el llamado, el Señor te hará crecer tal extremo
que tú no solamente hablarás a los tuyos, comenzarás a hablar, ¿cierto?, a más pueblo, a más, alcanzarás a más. Pues es necesario que todo aquel que escucha la palabra del Señor con diligencia, a este el Señor le da más. Pero aquel que no tiene y no recibe la palabra con diligencia, incluso eso que no tiene se le será quitado. A veces pensamos que Dios nos habla de cosas materiales y Dios nos está hablando de cómo recibes el conocimiento que Dios te da. Cuando nosotros cerramos las puertas de nuestro corazón al llamado que el Señor está haciendo, inclusive lo que tenemos se nos quita. Pero cuando nosotros abrimos nuestros oídos al Señor y por sobre todo nuestro corazón, el Señor sobreabunda en bendiciones. El Señor te hará fructificar, hermano. El número 12 recurrentemente que sale en la Biblia a menudo simboliza la totalidad de Israel. Entonces el hecho que Eliseo estuviera arando con 12 yuntas podría sugerir que su llamado no era solo personal. El Señor no solamente te llama a ti, sino que a través de ti llamará más. ¿Pero qué tiene que hacer? Dejar su pasado atrás, quemar las yuntas de bueyes. Y con el arado, con el fuego, ¿cierto? Haga una gran fiesta porque usted está inaugurando una nueva vida. Este manto es un distintivo de los profetas y simboliza su autoridad y también su conexión con Dios. Muchas veces la conexión de Dios se pierde, hermanos. Muchas veces nosotros mismos, y sin duda nuestra carne, es la que nos engaña. Este corazón, ¿cierto? ¿Quién lo conocerá? Es engañoso, dice la palabra del Señor, y le hacemos tanto caso que nos quedamos estancados ahí en esas, ¿cierto? En esos periodos. Usted sabe que las emociones, ¿cierto? Son así. Hoy día yo estoy contento, mañana estoy triste, pero las emociones no fueron hechas para quedarnos estancados en las emociones. Por eso fluctuamos en las emociones. Las emociones, hermano, fueron hechas para disfrutarlas. Entonces disfrute su gozo, pero también aprenda a disfrutar, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Las aflicciones, porque sin duda tienen un propósito. Entonces, el manto de Elías era tan significativo, hermanos, que ahora Eliseo lo va a recoger, y lo recoge después de la ascensión de Elías, ¿cierto? Cuando parte Elías al Señor, Eliseo recoge su manto, y a través de esto, este poder milagroso, el poder del Espíritu de Dios, hermano, se aposentará y reposará, como si Él se pondrá el manto, ese es el simbolismo, reposará ahora sobre Eliseo. Y esto me recuerda en el periodo, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, cómo inclusive los discípulos, los apóstoles, sanaban con su sombra. Era tal grado el poder que había, hermano, en la iglesia primitiva, que ni siquiera era necesario que extendieran sus manos, porque sus sombras sanaban a los enfermos. Hemos perdido tanto del poder de Dios por nuestra negligencia espiritual, también por esa falta de fe. Pero la verdad es de que Dios tiene un propósito con los milagros. Siempre tiene un propósito con los milagros. Por lo tanto, nosotros no vivimos a través de los milagros, porque nosotros creemos sin ver. Cuando Dios en su misericordia nos quiere dar un milagro, una respuesta, quiere sanar a aquel que usted está orando, quiere llenar su despensa cuando está en escasez, quiere darle un billetito para que compre el pan un día cuando no tiene. Si el Señor le quiso responder, hermano, gloria a Dios. Pero si no quiere responder, Él no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. El que debe aprender a bastarse de su gracia somos nosotros. Con mi gracia te basta, dijo el Señor a Pablo. Entonces, aquí vemos como ahora el sucesor Eliseo tiene esta autoridad en sus manos. Echar sobre
el manto a Eliseo, Elías no solo lo estaba llamando, sino que estaba realizando un acto de transferencia de autoridad, pero también de vocación. ¿Cuántas veces nosotros queremos esa autoridad, pero nos falta la vocación? ¿Cierto? Como los malos profesores, les gustan ganar el dinero, pero no tienen la vocación para enseñarle a ese niño que le cuesta entender. A ese el último de la clase, el más desordenado, al que le da más problemas dentro de la clase y le falta la vocación para esperarlo, para tenerle paciencia, porque él también merece aprender. Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí con Eliseo. No solamente podrá hacer milagros, no solamente tendrá autoridad, no tan solo hablará ahora Dios por su boca, sino que también él ahora debe aprender que debe tener vocación. Y la respuesta de Eliseo es radical, y eso es lo que es el verdadero discipulado. Es algo radical que cambia absolutamente, donde vuelves del lado A al lado B. Lo que significa verdaderamente la palabra arrepentimiento, cambiar de dirección, cambio de mente. Y esa es la respuesta de Eliseo, de una forma inmediata y decisiva, pero también revela una petición y una acción que merece un análisis detallado. Y esta es la petición a la despedida de sus padres. Él dice: iré contigo, pero déjame despedirme de mis padres. Algo honroso a la verdad para aquellos tiempos, despedirse de los padres. Pero aún más enigmático, más extraña es la respuesta de Elías. Elías le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es extraña la pregunta y respuesta a la vez que le hace el profeta. Dice en el versículo 20 al 21: y dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y con los yugos coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue. Su petición no era para, alejarse del llamado. Por eso digo que es algo honroso. Se despidió de sus padres. La ley del Señor nos enseña a honrar a nuestros padres, a nuestra madre. Aquí no está haciendo un desvío al llamado. Está queriendo cumplir también con sus responsabilidades como hijo. Pero aquí lo que debemos considerar es ese: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿No es acaso Elías que está llamando a Eliseo? ¿Por qué le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? Y algunos, a la verdad, hay dos puntos. Algunos sugieren que esto es una prueba del profeta, que intenta decir: no te he forzado, la decisión es tuya, considera bien primeramente el costo y decide si quieres o no quieres ir. Algunos sugieren que esa es la interpretación de esa parte, de ese segmento. Darle espacio a que él decida para que primero considere a lo que está siendo llamado, ¿cierto? Como cuando por error muchas personas llaman al altar, ¿cierto?, a recibir a Cristo y le dice: repita conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, te recibo, ¿cierto? Luego esa persona se va a la casa y como no fue algo genuino, sino que algo impuesto, ¿cierto?, algo que casi se le obliga a la persona a decir, no le nació en el corazón a la persona, sino que le dice: pasen todos, en un momento de mucha emoción. Eliseo, ¿cierto?, no debe ser llamado de esta manera. Usted no tiene que ser llamado a través de las emociones, sino que sobriamente tiene que tomar su decisión. Si es que está poniendo la mano en el arado, no mire hacia atrás. Si usted está cambiando de ciudad, está huyendo de Sodoma, no vuelva su mirada atrás. Tiene que considerar este llamado. No es a descansar, no es a irse a dormir, es a trabajar con convicciones, ¿cierto?, decisiones, con raíces. También algo que me está enseñando la hermana.
la hermana acá, con raíces profundas en nuestro corazón. Si realmente decimos amar a Cristo, esa debe ser una raíz en mí, no una rama, ¿cierto? No una hoja que se caiga. Entonces, otros dicen y lo ven como una afirmación de la libertad hacia Eliseo, recordándole que el llamado de Dios no es una imposición forzada, sino una invitación que requiere una respuesta voluntaria, pero en definitiva radical. Aunque sea voluntaria, es radical, un cambio absoluto de vida. Elías no lo está atando, sino que lo está liberando para que él tome su propia decisión. Y eso es lo que intentamos nosotros hacer aquí, hermanos. Invitamos constantemente a un cambio radical, a seguir a Cristo dejándolo todo, no volverse a la pobreza, ni que descuide su vida, ¿cierto?, en el hogar, a sus hijos, ni a su esposa, ni su trabajo, por supuesto que no. El Señor nos ha mandado a preocuparnos de eso. Es nuestro, ¿cierto?, primer ministerio la familia. Pero la verdad es que para seguir a Cristo muchas veces hay que dejarlo todo, poniéndolo a Él como prioridad, poniéndolo a Él como primero, segundo y tercero. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver la gloria de Dios. Todas nuestras oraciones serán respondidas. Y esa es la ruptura total del sacrificio que hace este varón Eliseo. Y lo convierte en una celebración, no en una tristeza. Sacrificaré esto, Dios, por ti, pero no quedaré triste, quedaré gozoso. No quedaré triste después de, ¿cierto?, quemar todo mi futuro. Al matar mis bueyes, quemar, ¿cierto?, mis arados, mis yugos. No quedaré triste, sino que haré celebración. La elección de Eliseo es lo más sorprendente en el texto, pues es su radical respuesta a este acto. Va mucho más allá de una simple despedida de sus padres y una declaración pública, sino que es algo que está haciendo él, que lo marcará, porque es irreversible. Pues al hacerlo frente a todo el pueblo, frente a toda la aldea y darle de comer a todos con lo que era su futuro, él le está diciendo a todos que él no volverá atrás. Como lo hace cuando usted se bautiza de corazón, ¿sí? ¿Cierto? Usted con eso le demuestra a todos que usted no volverá atrás. Con ese símbolo visible, usted demuestra a todos los presentes que usted no vuelve atrás, que quizás se caerá en el camino, pero se volverá a levantar y seguirá caminando en pos de Cristo. Ese es el sacrificio de los bueyes. Eliseo destruye su principal medio de su subsistencia y conexión con su vida anterior como agricultor. Y era bien próspero, pero no le importó. Hermano, ¿cuánto nos cuesta dejar nuestro pasado atrás? ¿Cuánto nos cuesta, hermano, dejar de depender o creer que dependemos de las cosas terrenales? Debemos quemar nuestros arados, aquellos que nos dan una falsa seguridad. Debes quemarlos a los pies de Cristo. Quema los yugos, hermano, que te hacen creer que eso es lo que te da el sustento. Lo que te da el sustento es tu Señor, ese que te está llamando. Debes quemar el yugo, quemar el arado, sacrificar los bueyes. Y con la leña, hermano, con la carne, muestra que no volverás atrás. Por eso haz esta demostración visible, demostrándole a todos que tú tienes convicción de lo que dices. Que no solamente dices Dios prospera, pero cuando tienes que ver eso en tu vida, no lo crees. Dios sana, pero cuando estás enfermo, no puedes creer que Dios sana. Dios, cierto, tiene oro y plata, Él es el dueño, y no lo creemos. En conclusión, hermanos, el discipulado realmente comienza con el llamado, pero primero te debes convertir en siervo. Por eso Él luego le sigue y le sirve. Entonces, aunque
tiene el llamado y sabe a lo que va, él llegará a un momento, después de quizás años, meses, días, no sé, de discípulo, él recién comenzará a ser lo que fue llamado a ser, profeta en las manos de Dios. Entonces debemos aprender a servir. Muchos decimos o dicen, ¿cierto?, que somos re buenos para servir, y realmente no lo somos. También debemos aprender a observar, aprender mirando al otro y ser discípulo antes de asumir liderazgos que a todos nos gustaría tener. La Biblia lo describe más tarde como el que derrama agua sobre las manos de Elías en 2 de Reyes 3:11, una imagen humilde de servicio. Porque Eliseo, podríamos decirlo así, al principio era el aguatero de Elías, ¿cierto? ¿Quién querría ser el aguatero, cierto? Que ande aquí con una cantimplora para darme agüita cada vez que yo se me seque la boca. Eso es lo que hacía Eliseo. Era el aguatero del profeta. Pero si él no estaba dispuesto a dejar su orgullo atrás, de verdad dejarlo todo atrás, ¿cómo pues el Señor mostraría que este llamado, esta elección era correcta? Entonces, cuando el Señor le dé un llamado a usted, hermano, un trabajo que hacer, usted va a empezar a ser observado por el mismo Señor. Y Él confirmará a través de nuestra manera de servir que para lo que hemos sido llamados, realmente fue el Señor quien dispuso eso. Terminando, dice, y se volvió en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y mató los bueyes y coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía.